Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes a la clase de los menores? Hoy día tenemos un nuevo trimestre donde vamos a aprender nuevas cosas de gran interés para todos ustedes. El tema que vamos a tratar hoy día tiene que ver en relación con el mundo está celebrando el día de hoy y está iniciándose la Semana Santa. Por lo tanto, vamos a tocar un tema de gran interés para todos ustedes. Dice, no podemos dormir. Es la lección 1 de la clase de los menores del segundo trimestre del 2021. Estamos hablando del eslabón de la comunidad, que es cuando compartimos el amor de Jesús con los demás. Todas las historias de la Biblia son importantes, pero todas las historias de la Biblia tenemos que compartirlas porque expresan el amor que Jesús tenía por las demás personas. Y esto es bien importante que nosotros tengamos siempre en cuenta. El versículo dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Dios. Dice, el amor de Jesús te induce a apoyarnos en momentos de necesidad. Estamos viviendo en una pandemia, tú eres testigo de ello, eres un adolescente de 10, 14 años o eres el maestro de esta clase. Y esta pandemia nos motiva a que nos tengamos que ayudar unos a otros. Nos encerramos para evitar el contagio, pero no significa que tú puedas tomar con ciertas precauciones el salir a ayudar a aquellos que lo necesitan. El versículo es muy interesante porque dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Aquí vemos dos hormigas que se están ayudando mutuamente, pero en realidad cuando uno ayuda a otros está haciendo lo que Jesús hizo. Todos sabemos lo que es un amigo y creo que la definición más valiosa de lo que es un amigo es que un amigo es un tesoro, es algo valioso, ¿no? Tenemos amigos que valen mucho, hay gente que tiene pocos amigos, pero cualquier amigo que es importante en tu vida es un tesoro. Ahora, vamos a hacer una dinámica. Yo he llevado esta pregunta, la he llevado a niños como a adolescentes como tú, a menores, y ellos me han dado las respuestas que vamos a compartir. Tú eres un buen amigo. ¿Qué actos positivos vas a hacer como amigo? ¿Qué actos negativos no puedes ser como un amigo? Eso es lo que tú vas a participar en estas preguntas y nosotros lo hemos hecho ya con los, eh, con los niños de la clase para que ellos envían sus respuestas y preparamos esta lección de acuerdo. Si tú eres un amigo, hay actos positivos que vas a hacer, hay actos negativos que tú no puedes hacer. Por ejemplo, si tú eres un buen amigo, ¿qué actos positivos podemos hacer? La respuesta de estos niños fueron apoyar. Tú apoyas a tu amigo en las buenas y en las malas. Estamos viviendo en una época de pandemia. Los amigos necesitan nuestro apoyo, ¿cierto? Con consejos, oraciones, estar llamándolo como estás, son una forma positiva. Dar dinero, si tu amigo necesita algún alimento, alguna necesidad, un acto positivo es darle dinero, ¿no? Las veces que necesite. Llorar. O sea, me gustó la respuesta de este muchacho porque dijo que tenía un amigo que su papá estaba con el COVID, él estaba asustado y lloraron juntos por teléfono. En esta pandemia muchas personas han perdido amigos, padres, entonces llorar es un acto positivo porque estás sintiendo lo mismo que siente tu amigo. Aconsejar, escuchar, alimentar, acompañar, ¿verdad? Hemos visto personas que han fallecido en el COVID y amigos han llegado a acompañarlo en esos momentos de dolor. Obedecer, y un niño me dijo desobedecer, y cuando le pregunté por qué tú has dicho desobedecer, porque dice, si mi amigo me dice no cuentes algo que te voy a contar, pero ese amigo está en un peligro, entonces yo tengo que desobedecerlo a él y salvarlo y contarle a sus padres lo que él tiene. Y eso es un acto positivo. Ahora, ¿cuáles son los actos negativos? Supuestamente tú eres un buen amigo, nunca espera un amigo que alguien le haga un acto negativo. Traicionar, ¿verdad? Abandonar a tu amigo en los momentos que te necesita, robarle, ¿verdad? Drogarlo, ¿cierto? Abusar de ese amigo, golpearlo, mentirle, abandonarlo y burlarse de un amigo. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, la Biblia nos dice que tenemos que ayudarnos mutuamente.
y nos tratamos en la iglesia como hermanos y como amigos. Tú tienes amigos en la comunidad, tienes amigos en tu escuela, tú tienes amigos. Y Jesús contó una historia acerca de él. La historia se enfrasca en lo que pasó en el huerto del Getsemaní. Jesús había terminado la Santa Cena y mientras él decía, le dijo a los discípulos, todos ustedes se van a escandalizar esta noche, todos ustedes van a tener temor, pavor, el mismo miedo que tenemos hoy día con el COVID, pero ustedes me van a abandonar. Entonces Pedro le dijo, no, Señor, yo no te voy a abandonar. Y entonces le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Así que Pedro se fue con los discípulos. Había sido un fin de semana, había sido una semana muy, muy estresante. Jesús había entrado a Jerusalén, había estirado la mesa, habían tenido la Santa Cena, habían tenido la última cena con Jesús y ellos estaban por supuestamente cansados y Jesús se fue con ellos al Getsemaní. Y allí él estaba, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran los discípulos que tenía más cerca, y entonces le dijo, miren, siéntese aquí, mi alma está triste hasta la muerte, quédense y velen conmigo. O sea, estén atentos a lo que va a venir. Y Jesús se fue hacia un poco más adelante, caminó y se postró sobre su rostro y oró y le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Los discípulos estaban cansados. Habían tenido, como te dije, una semana difícil. Había Jesús entrado por Jerusalén, habían estado con Jesús en el templo, habían organizado la última cena que habían tenido con Jesús, pero ellos no sabían que era la última cena. Jesús se levantaba muy temprano, así que era tarde, así que ellos supuestamente se quedaron dormidos. Pero Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez y oró a Dios, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y regresó otra vez y lo volvió a encontrar dormidos, porque los sueños de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y le dijo, dormid ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantamos, vamos y ved, se acerca Judas, o que me va a entregar. Ahora, tú has visto muchas películas o tu familia ha visto muchas películas en Semana Santa y son la parte final de la película, cuando los 30 minutos antes de cada película. Jesús llega a un lugar que él frecuentaba que se llamaba Getsemaní, que era un huerto que quedaba en el Cedrón, al este del templo, a los pies del Monte de los Olivos se encontraba este huerto y que todavía aún si tú vas a Jerusalén lo vas a poder encontrar. Ahora, este acontecimiento en el huerto antes del arresto de Jesús, los discípulos fueron con Jesús al huerto y Jesús llevó a sus discípulos, pero en especial estaba cerca Pedro, Jacobo y Juan. Así que el maestro fue un poco más lejos de donde ellos estaban ahí descansando y se puso a orar. Luego él regresa y encuentra a los 12 discípulos, en especial a Pedro, Jacobo y Juan, que estaban dormidos. Cuando tú duermes, tú pierdes la secuencia de lo que ocurre. Si tú estás durmiendo viendo una película, automáticamente tú vas a quedarte allí sin saber qué ocurrió. Pierdes el conocimiento de la realidad. Si tú te duermes y dejas la puerta abierta, quedas débil porque el ladrón puede entrar a tu casa y puede robar. Así que tú te puedes imaginar cómo estaba Jesús, estaban los discípulos dormidos, no sabían ellos que esa era la última noche que Jesús iba a estar con ellos vivo. Eh, Jesús iba a pasar ya a la pasión, su muerte y su resurrección. Ahora, Jesús siempre regresa en 2 oportunidades, pero siempre los encuentra dormidos, pero Él regresa para seguir orando.
Él lo despierta al final y les dice que ya viene la traición, que era eminente, que ya tenía que seguir la secuencia. Ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Todo en el universo sabemos que Satanás había, en las lecciones anteriores del año pasado, aprendimos que Satanás cogió este mundo y realmente él había hecho pecar a Adán y Eva. La única forma de salvar a Adán y a Eva y a todos los descendientes que somos nosotros era que Jesús tenía que morir por nosotros y su sangre fuera derramada. Ahora, eso se ve fácil cuando es en palabras, pero tú ni yo hemos visto lo que era una crucifixión. Tú no sabes la agonía. Ahora, Jesús tenía la responsabilidad porque él estaba representando como hijo de Dios, era la única persona que podía salvarnos a nosotros del pecado con su sacrificio. Así que lo que tú ves en las películas es un reflejo de lo que Jesús estaba paseando. Jesús no tenía miedo a los golpes, a los clavos que le iban a meter, a clavar. No, él no, o le lanza o las burlas. Él estaba asumiendo su responsabilidad. Así que él estaba tratando, ¿no es cierto?, de ver si existía otra forma, porque una cosa es cuando te dicen, tú tienes que ir a la guerra, ok, tú te preparas para ir a la guerra, ¿no? Estás en entrenamiento, te dan tu arma, tú practicas, tú haces ejercicios, tú aprendes estrategias. Eso es en la teoría, pero cuando te toca ir a la guerra, ahí es donde tú realmente te das cuenta que ya te tienes que enfrentar a esa situación. Entonces no había otra forma de cómo salvarnos, era que Jesús tenía que morir por nosotros. Ni un ángel podía, ni un profeta, ninguno de los discípulos podía morir por salvarnos a nosotros. Tenía que ser solamente Jesús. Y eso, y la copa involucraba pagar la pena que habríamos tenido que pagar nosotros si no la hubiéramos pagado por Jesús. Eso te dice que hay mitos, hay libros apócrifos que han aparecido por ahí que dicen que Judas tomó el lugar de Jesús y fue crucificado. Hasta en películas lo hemos visto. Hay el Código Da Vinci presenta una historia diferente, pero en la Biblia te dice que Jesús sabía que no había llegado su hora de enfrentarnos y salvarnos a nosotros porque era la única forma que había. Ahora, todos nosotros sabemos que Jesús dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Sabía Dios, papito, le dijo. Jesús le dijo, Abba, papito, Padre, papito, todas estas cosas son posibles para ti. Ahora, todos en el universo estaban mirando lo que estaba pasando en la tierra. Por un momento el universo entero estaba fijo en lo que estaba pasando con Jesús. Satanás, cuando se rebeló contra Dios, él prometía un reino mejor. Pero ¿qué sucede? Que al ver las enfermedades, los endemoniados, la gente, las guerras, las peleas, la gente se había olvidado de Dios. Los seres de otros mundos y los ángeles estaban dispuestos realmente a comprender que realmente su función eh, era el mejor reino del mundo, era el de Cristo, era el de Dios en todo el universo. Así que todos los seres de otros planetas estaban mirando como tú ves en la televisión, el día de hoy estaban mirando lo que estaba pasando con Jesús en todo su ministerio y en esta parte cuando él tiene que morir. O sea, lo que tú estás viendo hoy día en la televisión, que está representado por actores y actrices en la época de Jesús, el universo entero, los ángeles, Dios estaba mirando lo que estaba ocurriendo en esta tierra, era una película real, no había ficción. Y entonces Jesús estaba en una agonía, estaba en una angustia, había llegado ese momento crucial, necesitaba buscar en sus discípulos más cercanos un apoyo, pero él estaba triste, ¿no es cierto? Por lo que no estaba triste en el sentido de que estaba arrepentido, él estaba porque ya había llegado el momento crucial. Y entonces él tenía que asumir su responsabilidad. Pero
había tomado a Pedro, a Juan, a Jacobo, a aquellos que habían estado siempre en los milagros, en las predicaciones, en la transfiguración. Inclusive 3 veces les dijo, apóyenme, estate despierto, ustedes son mis amigos. Pero Jesús no lo encontró en ellos. Y dice la Biblia que Jesús sudaba y las gotas caían como sangre. Ahora, hay momentos cuando un amigo se necesita, ¿no? Hay que entender a los discípulos que ellos estaban cansados, habían tenido días largos, días cuando Jesús entra por Jerusalén, cuando Jesús tira los mercaderes, habían preparado una cena, era tarde, supuestamente ellos estaban completamente cansados. Ahora, estaban en un lugar que se llama Prensa de Olivas, que era Getsemaní, eso significa. Así que ahí estaba Jesús. Ahora, como te dije, el universo entero estaba mirando lo que estaba pasando en la tierra. Querían ver cuánto Satanás podía lograr contra el Hijo de Dios. Así que Satanás estaba preparando su ruina, porque realmente ellos ven que cómo Satanás usa al pueblo judío, usa a los romanos para condenar al Hijo de Dios, y entonces él mismo se está desenmascarando, mostrando que no hay un buen reino con Satanás. El verdadero reino de amor es el de Jesús. Ahora, pero ahora piensa, es bien fácil decir Jesús murió. Es bien fácil decir Jesús murió por ti. Pero no te imaginas qué era lo que a Jesús le hacía fuerte, ¿no es cierto? Mientras vivamos en este mundo vamos a tener dolor, enfermedad, tragedias, pruebas. Satanás va a querer alejarnos. Pero Jesús nos muestra que en ese momento realmente necesitamos nosotros confiar en Dios y confiar en buenos amigos. Pero en ese momento los amigos estaban cansados. No estaban siendo buenos amigos. They are not good friends. No estaban siendo buenos amigos. Pero él se apoya en su Padre. O sea, a ti te pueden fallar los amigos. Tus amigos con los que has crecido en la iglesia, en el barrio, tus amigos de tus familiares. Pero quien nunca te va a fallar es Dios. Entonces Jesús estaba en una intensidad. Estaba en agonía, oraba con intensidad, decía, Padre, respóndeme. Entonces dice Jesús buscó un lugar privado para orar y se adelantó, dice la Biblia, y él oró. Pues Jesús mostró reverencia, se postró en la tierra, se arrodilló, juntó sus manos, tenía confianza, le dice, Abba, Padre mío, está próximamente, indica mucha confianza en que Dios podía ayudarlo. Y él aceptaba su misión. Jesús vino para ser servido, Jesús vino para morir por nosotros. Y él dice, si es posible, pase de mí esta copa. Y de nuevo él se aparta, ve a sus discípulos y nuevamente ora por segunda vez y ora por tercera vez, pero dice que él fue fortalecido porque un ángel vino y le dio fuerzas y le dijo, tu Padre te ama, tienes que cumplir tu misión. Jesús no estaba arrepentido, Jesús sabía, pero él quizás estaba ya pensando en que era el momento que él no podía fallar, porque si él fallaba, él había vivido una vida sin pecado, había obedecido los 10 mandamientos, había guardado el sábado, había formado discípulos. Si él realmente él ahora tenía que mostrar que el hombre podía vivir, ¿no es cierto?, en una comunión con Dios, porque Jesús nunca pecó. Así que Satanás se estaba encargando de lograr, de sacar todo el odio de los judíos y de los romanos hacia Jesús nuestro Salvador. Ahora, los discípulos estaban dormidos. Te digo, ellos tenían un día muy largo. No había mucho interés, pero ellos fueron con Jesús hasta allí, pero se durmieron. Entonces Jesús les llama la atención, ¿por qué no han estado conmigo velando una hora? Por lo menos una hora, ¿no? Tú pudiste haber aguantado, pero estaban completamente dormidos. Ahora, también Jesús le da un consejo, porque Jesús sí era un buen amigo. Le dice, velar
y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué dice velad? Tú siempre has escuchado esta en la predicación, velar y orar. Bueno, orar tú sabes que es comunicarse con Dios como un amigo, pero velar es que tienes que estar atento, no te puedes dormir porque tú puedes perder la fuerza que tú tienes o tú puedes realmente perder la oportunidad de ayudar a tu mejor amigo. Tienes que estar siempre atento. Velar es estar atento para las cosas que pasan. También es el amor. Dice Jesús, dijo, el espíritu, la verdad, está animoso, pero la carne es débil. Jesús sabía que sus discípulos podían hacerlo, pero ellos estaban cansados, estaban demasiado, habían tenido una semana muy estresante, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la meta? Tú eres amigo de Jesús, siempre se ha hecho ese llamado, tú quieres ser un amigo de Jesús, tú tienes que estar con Jesús en todo momento. Van a venir pruebas y dificultades, tus amigos te van a fallar, pero Dios no. La enseñanza del Getsemaní es una enseñanza también para hoy día para ti. En el pasado, Dios no le falló a Jesús, pero los discípulos sí le fallaron porque estaban cansados. En el presente, tus amigos te pueden fallar, pero Dios nunca lo va a hacer. Y Dios quiere que tú cumplas tu misión. ¿Cuál es tu misión? Predicar que Jesús resucitó y que Jesús viene pronto y que hay una ley de Dios que debemos cumplir. Estamos en una lucha entre el bien y el mal. La pandemia es una muestra de las señales de la venida de Jesús. Ahora, si tú quieres transitar en este camino de esperanza que te lleva a la eternidad, tienes que seguir los pasos de comunión de Jesús. Jesús aceptó su misión. Jesús pudo haber dicho, no, 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 que vengan los ángeles, o en este momento que se desaparezca Satanás y sus demonios, y que se desaparezca de la mente de todos los seres creados que hubo un pecado. No, Jesús asumió su responsabilidad. Tú tienes que asumir tu responsabilidad de que estás viviendo en los últimos tiempos y que tú necesitas contarle a otros que Jesús viene pronto. Tenemos que seguir los pasos de comunión, tenemos que orar a Dios, confiar en Dios, aceptar la voluntad de Dios y prepararte para encontrarte con Jesús. Ahora, solo quienes crecen en la comunión con Dios, tienes que leer la Biblia diariamente, orar, descubrir el mensaje de esta historia, ayudar a otras personas, tener en mente la muerte y pasión y resurrección de Jesús. Solamente esa persona puede crecer en comunión con otras personas, mostrando interés, reprendiendo, aconsejando, amando sobre todas las cosas. Esto es porque tú vas a tener un grupo de amigos que te van a fallar. Esos amigos tú tienes que reprenderlos, enseñarles con amor, aconsejarlos por sobre todas las cosas. La historia del Getsemaní es una historia que realmente impacta. Son historias que tú debes recordarlo no solamente en Semana Santa. Cuando uno recuerda realmente la muerte, la pasión, el sufrimiento que Jesús tuvo, demuestra que realmente Dios tuvo amor por nosotros al enviar a Jesús a morir por nosotros. No era fácil, no era fácil, pero realmente Jesús salió victorioso porque él realmente encontró, ¿no es cierto?, en su Padre encontró ayuda aunque sus amigos lo abandonaran. La historia del Getsemaní es una historia que demuestra que Jesús estaba dispuesto a hacer lo que Dios decía. A él buscó, quizás en su Padre había otra forma de salvar al hombre, evitando ese sufrimiento. No hubo respuesta y él comprendió que realmente lo que tenía que hacer era hacer, ¿no es cierto?, cumplir su rol de salvador de este mundo y morir por nosotros en el pecado. Él no se molestó, él no se justificó, él simplemente aceptó la voluntad de Dios realmente y él realmente, gracias a su esfuerzo y al sacrificio de Jesús, todo el universo entero, todos los seres de este planeta se dan cuenta que Jesús fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Quieres ser un buen amigo de Jesús? Pues no te duermas, porque tú te puedes dormir mirando la televisión, alejándote de Dios, dejando de leer la Biblia, dejando de orar. Tú puedes realmente alejarte de Dios, realmente dormirte
cuando tú dejas de hacer la obra misionera, cuando tú empiezas a dejar, a desplazar a Dios del primer lugar de tu vida a un último lugar. Cuando estás con música, cuando estás con películas, tú te puedes alejar y dormirte de Dios. Si tú te duermes, va a pasar lo que pasó con los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos se durmieron, perdieron el contacto, perdieron el ayudar a Jesús que los necesitaba. Jesús había estado más de 3 años y medio con ellos y sabían cómo era Jesús, pero ellos le fallaron en el último momento. Yo creo que los discípulos nunca se olvidarían de las cosas que ocurrieron. Siempre se tendrían ese sentimiento diciendo, esa noche debí quedarme despierto. ¿Por qué razón me dormí? Eso es lo que ellos debieron haber pensado toda su vida. Pero la historia está escrita en la Biblia para que darnos un ejemplo. Que pase lo que pase, tú no debes quedarte dormido. Tienes que estar con tu Salvador en todo momento, estando atento a los acontecimientos. El coronavirus es un ejemplo de las señales de Jesús, pero no es el único que va a pasar. Van a pasar cosas peores y tú tienes que prepararte para eso. No te duermas, no te confíes. Tú tienes que estar despierto al lado de Jesús hasta que Jesús cumpla su misión de venir por segunda vez. Hemos aprendido muchas cosas interesantes en esta clase. Lo importante es que tú tienes que recordarte que aunque el Getsemaní pasó hace más de 2000 años, hoy día tenemos que ayudar a otros a llevar sus cargos y cumplir la ley de Dios. Los discípulos perdieron una oportunidad de ayudar a Jesús en ese momento. Ahora la pregunta que tenemos que nosotros tener siempre en cuenta es que no te duermas. Ayuda a otras personas a conocer a Jesús. Bríndales comida, bríndales tu amistad, bríndale lo mejor de ti para que así tú cumplas la ley de Dios. Nos vemos la próxima semana en una nueva historia y recuerda, siempre toma la mejor decisión, no te duermas porque Dios es amor. El universo entero pudo contemplar lo que estaba ocurriendo en la tierra y también ellos aprendieron no solo que Satanás derrotó a Jesús derrotó a Satanás en la cruz, sino que eh, ellos vieron que los amigos de Jesús le fallaron, simplemente porque estaban completamente cansados. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad.